Libro de Ezequiel. Por su título le pusimos La gloria y santidad de Dios. ¿Qué tal fue la experiencia de estudiar el libro de Ezequiel? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no saben explicarla? Es muy fuerte el libro. Muy- Muchas cosas. Bueno, por eso es un profeta mayor. La razón por la que es un profeta mayor no es otra que el libro es muy grande. Igual que Isaías, igual que Daniel, esto, igual que Jeremías, son libros extensos. Esa es la razón por la que le llamamos profetas mayores, no porque tengan más rango, más importancia que los demás profetas. Los demás son mucho más cortos. Pero además yo creo que Ezequiel es un libro que yo lo recuerdo desde que lo leí hace muchos años y lo recuerdo muy bien en mi cabeza porque creo que las imágenes que usa son muy fuertes. Las metáforas, las figuras del lenguaje que usa son muy fuertes. Una figura que yo nunca olvido es la de Ahola y Aholiba. Muy fuerte esa figura, muy, muy fuerte. Decía un pastor, uno de los profesores de nosotros, que bueno, hay veces que Dios en la Escritura decide hablar de manera velada. Por ejemplo, cuando hablas de caso de Adán y Eva, en la Biblia usa el concepto de que Adán conoció a Eva. Ya, pero eso no es un conocimiento intelectual, eso no es lo que está diciendo la palabra. Eso es un eufemismo, una palabra bonita para decir algo más, algo que realmente no te quieren decir de manera explícita o clara. Lo que estaban diciendo es que tuvieron intimidad, pues, y tuvieron hijos, ¿no? En cambio, en Ezequiel la cosa se voltea, porque entonces hay algunos momentos en los que Dios habla de manera, con eufemismos, a través de su palabra o el Espíritu Santo. No quiere usar palabras tan directas, pero hay otros momentos en los que sí lo hace. Y este es uno. En el libro de Ezequiel él es muy directo, es muy fuerte. El lenguaje, varios de ustedes me hablaron de lo fuerte que es, Carol me hablaba, y realmente una de las razones es porque él quiere hacer ver también lo que para él representa el pecado. Nosotros realmente, y esto es un poquito de teología, nosotros no entendemos lo mal que estamos, porque estamos tan mal que no lo entendemos. Parece un trabalengua eso. Nosotros pensamos que somos muy capaces, muy inteligentes, muy brillantes, pero en realidad no. Y se lo pongo de la siguiente manera. Cuando usted piensa en Adán, en el libro de Génesis, la Biblia habla de que Adán le puso nombre a todos los animales. Y a Adán no se le olvidó el nombre de ninguno de esos animales. La mente humana y el corazón humano, que para la Biblia son lo mismo, es un solo centro de emociones, pensamientos y todo, desde la caída está dañado. ¿A qué punto está dañado? Al punto de que se nos olviden las cosas, al punto de que cometemos errores. Cometer errores, nosotros decimos, cometer errores es de humano. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? O sea, esos son estándares de nosotros. La pregunta es, ¿cómo era Adán antes de caer? Esa es la pregunta del millón. Adán era otra cosa antes de caer. Nuestra mente está dañada en muchos sentidos, nuestras emociones están dañadas, nosotros pensamos mal, actuamos mal, y nosotros somos tan pecaminosos que nosotros no entendemos lo pecaminosos que somos. Y nosotros hacemos el estándar según nosotros mismos, nos comparamos entre nosotros. Pero ¿qué tal si nos comparamos con Jesús? ¿Qué tal si nos comparamos con Dios? Te das cuenta que estás a mucha distancia. Y lo que te hace ver el libro de Ezequiel es eso, que realmente el pecado es abominable para Dios, es horrendo para Dios. La idolatría del pueblo es como una infidelidad matrimonial, terrible, de la peor, al punto de que la compara, básicamente compara a Jerusalén o a Judá y a Samaria o Israel, el reino del norte, los compara con la palabra que usa son rameras, o sea, son mujeres que andan detrás de otros hombres, inclusive ni siquiera por dinero, que aún es peor teniendo un esposo que las amó y que las cuidó. Y lo que yo le decía la semana pasada, que Dios usa mucho la metáfora de mujeres para hablar de naciones. Usted lo vio ahí, fue muy, muy claro. Y Dios presentándose como esposo. La metáfora se va a repetir en el Nuevo Testamento, porque entonces en el Nuevo Testamento, ¿quién es la novia de Cristo? ¿Y qué significa que ella sea su novia? ¿Qué va a pasar eventualmente? Se van a, esto es importante, se van a casar. En la Biblia no existe un noviazgo para ser novios. Lo que existe es un noviazgo para hacer matrimonio, para casarse. No existe, eso lo inventamos nosotros. Entonces, realmente los estándares de nosotros con respecto a los estándares de la Escritura o de Dios siempre están muy distantes. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y cuando a usted algo le resuene mal en la Biblia, cuando usted lo lea o le parezca muy fuerte, el problema no es la Biblia, el problema es usted. De hecho, a veces nosotros vemos en la historia de Josué, ejemplo, cuando ellos llegan a la tierra prometida, y ellos eliminan, exterminan a la gente que está en Canaán. Y eso a nosotros nos parece muy terrible. Tan terrible que nosotros comenzamos a disculparnos y comenzamos a disculpar a Dios y a tratar de justificar a Dios y de decir,
inclusive maestros de escuela dominical tratan de decir, no, eso no fue lo que pasó, eso no fue tan así. No, sí fue así. Sí fue así porque Dios aborrece el pecado. Dios no hace trato con el pecado. De hecho, olvidamos y vemos Josué y decimos, esto no puede ser verdad. O vemos, pero se nos olvida que tenemos la historia de Noé. O sea, ¿cuánta gente murió en la época de Noé? O mejor dicho, pongámoslo más fácil, ¿cuántos fueron los únicos que sobrevivieron? 8. O sea, ¿cuántos pudieron haber muerto? Entonces, Josué nos parece terrible, Noé nos parece terrible, pero ¿qué dice Apocalipsis? Que habla de que una tercera parte de la tierra por cierto juicio va a desaparecer. O sea, no hemos entendido a Dios, no hemos entendido la gravedad con la que Él ve el pecado, no lo entendemos en realidad. Para nosotros es algo trivial, para Él no lo es. Es traición cósmica. O sea, Dios te da la vida, te da todo lo que tienes, te hace todo lo que eres y tú le das la espalda. Tú no lo quieres adorar, ni quieres servirle, tú quieres hacer tu propia vida. Y encima queremos que Él no nos haga nada por eso y queremos que Él como que se quede tranquilo. Y realmente yo respiro porque Él me permite respirar. Y no lo adoro. Vivo, es lo que hace la mayoría del mundo. Vivimos como si Él no existiera. Pero todo lo que tengo, el sol que sale, el agua que tomo, el aire que respiro, me lo está dando Él. Cada día de vida me lo está dando Él. Es demasiado paciente con nosotros en realidad. Y entonces es bien importante este estudio que ustedes están haciendo en el Antiguo Testamento. Sé que los está cambiando y transformando mucho porque leo lo que dicen. Sé que los está llevando a darse cuenta de cosas que tal vez nunca habían leído. Y esto es una tragedia en la iglesia, en todas las iglesias, inclusive en los seminarios. Hay veces que la gente va al seminario y termina 3 años de carrera, pero nunca leyó la Biblia en realidad. Leyeron muchos libros de teólogos, leyeron muchos libros de hacer prédica, de exégesis, pero no leyeron la Biblia. Eso no está bien. Realmente lo más importante, nosotros somos gente de un solo libro. Y realmente lo que nosotros hacemos en la iglesia, quiero que quede claro también, gira en torno a una cosa y es en torno a la palabra de Dios, más nada. Si en la iglesia no estamos dando la palabra de Dios, entonces no hicimos nada. Porque cuando la gente se reunía, en la época de Moisés, ¿a qué se reunían? ¿A recibir qué cosa? La palabra de Dios. Cuando se reunían en la época de Esdras, ¿a qué se reunían? ¿A recibir qué cosa? La palabra de Dios. El Hijo de Dios vino al mundo y ¿cuál era su trabajo a partir de los 30 años? ¿Cuál era su trabajo? Predicador. Predicador. Ir predicando y enseñando la palabra de Dios. De hecho, cuando él está en el desierto y está siendo tentado, le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda. Esto es lo básico para vivir. Entonces, si nosotros no estamos leyendo el libro que se supone creemos, realmente no vamos bien, no conocemos a Dios. Esa es la realidad, esa es la implicación. Nosotros decimos creer, conocer, servir a un Dios que realmente ni siquiera sabemos cómo Él piensa. Él aquí nos está revelando cómo Él piensa, cómo Él actúa, cómo es Él. Tienes la bendición de tener su mente. Es como si alguien te escribiera una carta. Aquí está la mente de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? No, quiero una experiencia sobrenatural en una montaña. No. Abra su Biblia. Eso es todo lo que tiene que hacer para conocer a Dios. No tiene que tener ninguna experiencia. Es más, cualquiera de esas experiencias probablemente son un fraude en muchos casos. Usted quiere conocer a Dios, abra su Biblia. Eso es todo lo que tiene que hacer. Hoy se la han dado en todos los formatos, básicamente. Entonces, es tremendo porque nos estamos dando cuenta de tal vez, y para la gente inclusive es chocante porque ven a Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo que el del Nuevo. De hecho, vamos más allá. La única manera en que nosotros vamos a aprender a atesorar y apreciar la gracia en el Nuevo Testamento y en la época que nosotros vivimos, la época de la gracia, es viendo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Usted cuando quiere ver una joya, usted ha ido a una joyería alguna vez, el fondo, ¿de qué color es la cosa sobre la cual pone la joya? Negro. Y así puede ver todo el brillo de la joya. Usted quiere ver el brillo de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios y de la cruz. Mire la ira de Dios. Y va a empezar a apreciar la misericordia de Dios. Lo que pasa es que todo el tiempo nosotros hablamos a la gente que tiene que ser salvos, pero nunca le decimos de qué. ¿Salvos de qué? ¿De qué somos salvos? ¿Quién me puede decir? No, nosotros no somos salvos de la muerte. ¿De qué somos salvos? De la ira de Dios. Nosotros no somos salvos de la muerte, ni de Satanás, ni de la enfermedad, ni de la pobreza. Dios nos salva del mismo. O sea, ¿quién recibió la ira de Dios? Jesús, para que no la tenga que recibir yo. Dios nos salva de mí. Ese es el punto en el análisis final. O sea, cuando le dices a alguien, tienes que ser salvo, la gente dice, ¿salvo de qué? Yo estoy bien, yo estoy saludable. Por ahora, por ahora, hasta que llegue el día del juicio y te tengas que enfrentar a Dios. Y si no creíste en Jesús, no vas a ser salvo. Así de llano es esto.
No hay más vuelta. Entonces, dicho eso, algo que quiero exhortarles es esto que está aquí. Esto es un registro personal, lo comencé a hacer desde el 2022 porque, como les decía, después de tanto estudiar a ciertos hermanos, ciertos predicadores, y esto también principalmente para los que tienen la responsabilidad de predicar y enseñar en la iglesia, se lo quiero decir también muy directo. Hermano, si usted está predicando y enseñando la Biblia, usted tiene que entender la Biblia, usted tiene que dominarla. La mejor manera de poder interpretar la Biblia no es leyendo los comentarios de otros hermanos, es leyendo usted mismo toda la Biblia. Estas barritas y esto que está aquí son todos los libros de la Biblia, estas las veces que lo he podido leer desde el 2022. Es menos de lo que desearía. Pero por lo menos una vez al año deberíamos leer cada libro de la Biblia y toda la Biblia entera. Porque si usted quiere entender y usted se da cuenta ahora, usted probablemente se había sentado a leer Apocalipsis antes y no entendía muchas cosas. Se dieron cuenta que Apocalipsis y Ezequiel tienen muchas cosas en común. Y cuando lleguemos a Daniel, Daniel y Ezequiel, Daniel y Apocalipsis también tienen un montón de cosas en común. Y entonces nosotros empezamos a interpretar Apocalipsis sin haber leído nunca Ezequiel y sin haber leído nunca Daniel o sin haber leído nunca Génesis. Y claro, las interpretaciones que nos salen, perdone la palabra que voy a decir, son disparates, porque realmente no tienen un fundamento en la escritura. Pero cuando yo veo ambos libros, entonces yo comienzo a entender qué está diciendo Dios, porque me doy cuenta que lo que está diciendo Apocalipsis ya lo había dicho en Ezequiel, y que la manera en que él habla aquí habla ya, y que la Biblia se habla a sí misma. La mejor manera de interpretar la Biblia es por la Biblia misma. Ella se interpreta a sí misma. Y cuando usted vea, y no va a ser igual ahora que terminemos el Antiguo Testamento, cuando usted vuelva a regresar al Nuevo, que es normalmente donde nos quedamos, y casi no vamos al Antiguo, se va a dar cuenta que mucho de lo que están diciendo los apóstoles, Jesús, los discípulos, son cosas que ya están escritas en el Antiguo. Pablo se la pasa citando el Antiguo. Jesús se la pasa citando el Antiguo Testamento. Salmos, Proverbios, etcétera, Deuteronomios. Cuando Jesús está en la tentación en el desierto, él cita un solo libro. 3 veces, Deuteronomio. Le responde a Satanás y le cita, Satanás también sabe versículos, ¿eh? Satanás le cita Salmos descoyuntado, desbaratado. Jesús le cita Deuteronomio bien citado. Y así es la batalla de ellos, una batalla palabra con palabra. Entonces, yo quiero exhortarles también a que ahora que están haciendo este ejercicio, esto es realmente lo más importante de todo lo que usted hace en la semana de estudiar la Biblia, más que la tarea inclusive, es que vayan marcando y se vayan poniendo una meta de todos los años estudiarla, una vez por lo menos completarla una vez al año. Esa es la clave y, y fue la clave y sigue siendo la clave de los más grandes predicadores que ha habido. Hay un famoso predicador que murió hace mucho tiempo, Martin Lloyd-Jones. Él leyó la Biblia fácilmente 50 veces en su vida o más. Esa era la clave para él. Y cuando visitas a grandes predicadores, ¿qué era lo que los hacía especiales? Él ni siquiera tuvo entrenamiento teológico, porque él ya era médico cuando Dios lo llamó a ser pastor, así que no pudo echar para atrás, digamos, no en ese momento de su vida. Pero él lo que sí hacía es que todos los años completaba la Biblia, el Antiguo y el Nuevo. Y al final había leído como 50 veces un testamento y 70 el otro. Y así son los mayores predicadores, ha sido esa la clave. Leer la Biblia una y otra vez, no es otra cosa. Un solo libro, Señor. Y eso va a ser mágico, porque cuando usted comienza a leerlo una y otra vez, va a ser mágico en el sentido de que va a encontrar cosas que usted no había visto. Y va a entender cosas que no había entendido, porque simplemente las vio. No las había visto nunca. No las conocía. Entonces va a ser tremendo. Esta es la manera, o esta es la intertextualidad, las conexiones que hay solamente entre Ezequiel y Apocalipsis. O sea que si te pusiste a leer Apocalipsis y no sabías el Antiguo Testamento, ya sabes por qué no entiendes más de 4 cosas. Porque necesitaba leer Ezequiel. De hecho, la razón por la que nosotros muchas veces no entendemos Levítico es porque ¿quién me explica Levítico? ¿Alguien recuerda quién explica Levítico muy bien? Hebreos. Hebreos está diseñado para explicar Levítico. O sea, un libro le habla al otro, ellos conversan entre sí. Entonces, muchas veces yo no entiendo Apocalipsis porque sencillamente nunca leí Ezequiel, nunca leí Génesis, nunca supe qué decía Dios allá atrás. Y comienzo acá a inventar toda una serie de interpretaciones porque la escuché en YouTube, o la escuché en TikTok, o la escuché en cualquier lugar, pero no hay ninguna fuente confiable. Esta es la fuente confiable. Esta es la fuente confiable. Una cosita que sus Biblias tienen probablemente son unas anotaciones. No sé si la han visto. Cada versículo, pasaje o sección tiene a veces una anotación que lleva a otro libro de la Biblia. Y es maravilloso porque cuando usted lee ese otro libro, usted dice, ah, Dios también dijo eso allá. Y esto quería decir tal cosa. Ya no tengo que inventar nada. No tengo que estar especulando ni diciendo que, bueno, yo creo, no, yo no creo. Allá está lo que dice la Biblia.
Yo sé, no es que dudo, ¿sí? Entonces, es impresionante la conexión entre estos libros y realmente estamos ante, que esa es otra, por ejemplo, ¿cuál es el género literario de Ezequiel? ¿Alguien tiene idea cuál es el género literario de Ezequiel? Hay uno que ¿Verdad? es principalmente el género de él. Ajá, pero ese género, muy bien, perfecto, de hecho son del mismo género. Apocalipsis no está sobre la Biblia, ese es un punto importante, Apocalipsis no es sobre la Biblia. Nosotros tenemos Apocalipsis y lo vemos como un libro único, solo que no hay ninguno como él, no es cierto. Yo también. Apocalipsis tiene Ah, primos hermanos, que son Ezequiel, que son Daniel, ay, sí. eh, Ya, chica, y mi mamá realmente si siempre tuviéramos que quiere que llamarlos yo un género tenga eso. literario, yo les llamaría profecía, porque eso es lo que son, profecía. Claro, aquí viene lo que decía Jonathan hace semanas. Yo tengo profecía que se da en varios puntos del tiempo y ahora lo vamos a ver. Ezequiel habla de lo que va a pasar pronto en su momento del tiempo, Allá, ¿sí? bastante agua. Y habla Presión de de lo que agua, va a ¿verdad? pasar mucho después. De hecho, nos vamos a dar cuenta qué tanto después. Es tremendo lo lejos que llega la profecía de Ezequiel. Muy bien. El título del libro es Ezequiel, es el mismo autor, el mismo profeta. Ezequiel significa fortalecido por Dios, eso es lindo. Cada uno de los nombres de ellos tiene un significado. ¿Y por qué tenía que ser Ezequiel fortalecido por Dios? ¿Alguien me puede decir? Ajá, la gente no lo quería escuchar, igual que Jeremías. Era gente de dura cerviz, de dura frente, de dura cabeza, ¿se acuerdan? No querían saber de lo que le iba a decir, les habían falsos profetas. Las cosas que él vio son terribles, son muy fuertes, igual que lo que va a ver Daniel. Entonces tenía que ser fortalecido por Dios para hacer esta tarea, una tarea muy difícil, muy difícil. Ezequiel era 22 años menor que Jeremías, a él se lo llevaron a los 25 años a Babilonia. A los 30 Ezequiel era sacerdote, cada uno de ellos son distintos en realidad. Muchos de ellos se dedican a cosas distintas, tienen formación distinta, vienen de familias distintas, de formas o clases sociales distintas. Hay de todo tipo de personas en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo. Ezequiel era un sacerdote. Y a los 30 años él iba a empezar a ejercer su sacerdocio. Y bueno, no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Dios le cambió el trabajo. Va a ser profeta, no sacerdote. Y eso es lindo porque te das cuenta la teología del llamado. Te das cuenta también, esto para mí es hasta interesante. O sea, en el Antiguo Testamento a ellos no se les ocurría poner de sacerdote a alguien de 20 años, curiosamente. No era la manera en que funcionaban las reglas o leyes de Dios. Inclusive ellos tenían hasta una edad de retiro. Todo eso estaba establecido en el Pentateuco. Ellos tenían una edad de inicio y una edad de retiro. Entonces, 30 años es como una edad que ellos consideran, oye, la persona ya ha vivido ciertas cosas en la vida que está listo. Bueno, hasta el mismo Señor Jesucristo, ¿a qué edad fue que el Señor Jesucristo salió a predicar? Hoy en día nosotros queremos poder predicar ya a los 15, a los 18, a los 21. Ni siquiera ha vivido la vida, ni siquiera ha pasado las cosas difíciles de la vida. Es interesante cómo piensa Dios. Para Dios, ¿cuántos años tenía Moisés cuando Dios comenzó a usar a Moisés como tal? 80 años. 40 años salió huyendo de Egipto, 40 años pasó siendo nadie, o sea, pasó de ser un príncipe a ser nadie, a ser un pastor de ovejas literal, y a los 80, bueno, ya estás listo, Moisés. ¡Wow! ¿A qué edad comenzó David a reinar? 30 y tantos. ¿A qué edad comenzó José a ser el segundo del faraón? 30 y tantos también. El resto del tiempo, ¿cómo lo pasó? Bien divertido, José. Formando el carácter. Dios trabaja con el tiempo, Dios no está apresurado, con nada ni con nadie. Dios trabaja con calma. Y esto, porque el tiempo no le afecta a Dios, entonces llama a Dios a Ezequiel cuando ya tiene 30. Cuando ya Ezequiel, probablemente, ahora sí voy a inaugurar a empezar mi carrera como sacerdote, negativo procedimiento, tú vas a ser profeta, porque Dios también decide para qué va a hacer y qué propósito tiene con cada quien. Desde antes de la caída de Judá es el libro, desde el 593 a.C. O sea, antes de que Judá caiga ya está Ezequiel profetizando y profetiza hasta después del exilio, de que ya ellos se fueron, ya están en Babilonia. De hecho, realmente, aunque venimos hablando del ataque o el asedio de Babilonia, el exilio y la influencia de Babilonia fue progresiva y los ataques también, porque hay muchas potencias. Una de las potencias con la que trata Judá, que ya Israel, el reino del norte no está, que es el reino del sur, es Egipto. Y una de las potencias con la que se alía Judá y confía es Egipto. Y Egipto le falla porque Nabucodonosor desbarata a las potencias.
y es una pelea, una guerra de poderes y de lucha de poderes, donde Judá en vez de confiar en Dios está confiando en otros y está apoyándose en otros. Entonces, de manera continua están recibiendo ataques, están recibiendo amenazas, están recibiendo hasta que ya llega un punto que no hay vuelta atrás. Y parte de lo que Jeremías también les decía era, sométanse ante Nabucodonosor, imagínate, sométanse. Y los falsos profetas que le decían, todo está bien, no, ustedes hagan un trato allá con Egipto, ustedes levántense. No vamos a ir a ningún exilio, y si no vamos al exilio vamos a volver pronto. Y Jeremías decía, no, ¿cuánto tiempo vamos a volver? 70 años. Toda una generación se va a ir. Y sométanse debajo de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor está en el poder por mano de Dios. Dios decide que Nabucodonosor esté ahí. Impresionante esto, ver cómo Dios mueve toda la geopolítica del mundo. Y la evidencia interna es obvia. Ezequiel 1:3 dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y Ezequiel 24:24 dice, pues, Ezequiel, pues no será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Esto es impresionante porque a lo largo del libro el Señor usa esa palabra o esa frase para que todos sepan que yo soy Jehová el Señor. O sea, él dice, yo voy a quebrar a este reino y todos van a saber que yo soy el Señor. Yo voy a usar este rey contra este otro reino y todos van a saber que yo soy el Señor. O sea, es Dios diciéndonos una y otra vez que quién es el que está en el trono. Él. No es casualidad que cuando va a la profecía de Isaías, Isaías vive la muerte de un rey e inmediatamente alguien ve sentado en el trono en el cielo. Dios. Ezequiel está en el río Quebar y ve que hay un exilio, que están bajo asedio, que él no está en su tierra y aquí ve sentado en el trono. En el punto del fondo, ¿qué está diciendo Dios? Yo estoy al mando de todo. Y todavía nosotros seguimos orando y dice, Dios toma control. ¿Y cuándo fue que lo perdió? O sea, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo nunca ha perdido el control de nada. Él no vive como que, ay, yo no sabía que eso le iba a pasar a Chema, ¿ahora qué vamos a hacer? Dios no funciona así. Bueno, ustedes se han dado cuenta, a Moisés se le dice todo lo que va a pasar cientos de años después. Y a Abraham le dice lo que va a pasar cientos de años después, ¿se acuerdan? Y tu descendencia va a ser cautiva en la tierra por no sé cuántos cientos de años. O sea, Dios sabe lo que va a pasar. Él no vive como que, ¿qué pasará mañana? ¿Qué es lo que sucederá? A veces tenemos esa imagen de Dios que no es bíblica realmente. Como que Dios estuviera como que no sabe lo que va a pasar. Esa imagen no es bíblica. La imagen del Dios de la Biblia es un Dios que está en control y en dominio. De hecho, hoy venía hablando con mi esposa antes. A veces yo escucho unos estudios que me impactan mucho y se los cuento a ella. Y yo venía diciéndole, qué hermoso y qué descanso es saber que las crisis que vienen a la vida de nosotros no vinieron por accidente. ¿Quién trajo la crisis a nuestra vida? Ya sea porque sea un castigo o porque nos está refinando. Dios la trajo. No es que él estaba de que ay, yo no sabía que eso había pasado, más pobrecita, más. O sea, imagínate, ¿dónde no tendríamos esperanza alguna? La esperanza más grande es que todo lo que está pasando en la vida de nosotros, Dios sabe por qué lo está haciendo. Y eso se repite a lo largo de toda la escritura. Eh, Recordando de nuevo esto, estamos acá, por acá adelante, en toda la historia del Antiguo Testamento, ya estamos al punto del exilio en Babilonia, donde ya el reino del norte no vuelve más, se Asiria, el reino del sur va a ir, si va a volver una parte, y después va a venir los otros, Nehemías y Esdras. De hecho, en las próximas semanas vamos a echar para atrás, porque vamos a hablar de los profetas menores. Vamos a hablar de Oseas, de Amós, que también tienen unos mensajes de juicio para cada una de los dos reinos y también para los reinos circundantes, que lo vamos a ver en ese bosquejo. Entonces aquí está Ezequiel, ¿no? Ese es el contexto. La profecía de Ezequiel en el momento de Ezequiel no es igual al de Isaías, ¿sí? Ni es igual al de el que estaba en la época de Saúl, Samuel, no es igual que la época de ellos. Esta es otra época distinta, esta es otra forma distinta, este es otro momento distinto. Ezequiel ya no está en su tierra cuando está profetizando, tristemente. Él está, ¿a dónde fue que él vio las visiones de Dios en el río qué? No está en su tierra. Él está, ya se los llevaron. Correcto. Vámonos un momentito a la Biblia. Quiero que veamos ese primer capítulo que es maravilloso, es hermoso, es tremendo. Quiero que lo leamos juntos, lo repasemos. Normalmente en este panorama nos vamos a todos esos principales hechos, pero yo creo que esta sección es demasiado linda y hay que leer. De Ezequiel capítulo 1 es
Yo no sé si ustedes vieron los videos que les mandé de las representaciones que se han hecho hoy en día, pues con computadoras, los hermanos tratando con su arte de que les dio el Señor ese don de computación, tratando de hacer una animación. Es espeluznante lo que ellos vieron. O sea, no tiene otro nombre. Esta es la parte donde la Biblia dice que la belleza de Dios es terrible. O sea, a ver, hoy en día la gente habla, y esto también es algo que no es bíblico. La gente habla de que no, es que yo vi a Jesús y yo vi a Dios. Y se han escrito libros de esto. Yo lo vi y yo estaba viendo tele mientras que lo vi. O sea, ojalá fuera un cuento lo que le estoy diciendo. Hoy yo me estaba cepillando los dientes y hablé con él. Jamás de los jamases Jesús apareció hacia alguien y Dios. Señores, cuando Dios aparece a alguien en el Antiguo Testamento, ¿qué le pasa a la persona? Se cae muerto. O sea, Dios lo tiene que levantar como un papelito porque el pobre cae tirado. Cada vez que alguien ve a Dios en el Antiguo Testamento, o piensa que va a morir o le da una moridera. Y cuando ven a Jesús en el Nuevo, ¿qué pasa? Lo mismo. Quiero decir a Jesús en su gloria, pero aún Jesús en su gloria velada. Es decir, cuando Pedro ve a Jesús, cómo Jesús controla a los peces y los hace venir a que sean capturados, ¿cuál es la reacción de Pedro? Vamos a hacer un negocio para cazar peces. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Apártate de mí, que soy pecador. Tiene miedo cuando ve el poder de Dios. O cuando Jesús detiene la tormenta, todos están en el barco y Jesús detiene la tormenta. Ahora ya no están asustados por la tormenta, ahora ¿por qué están asustados? Porque Él puede hablarle a la tormenta. Entonces hoy hablamos de Dios y de Jesús de una manera tan trivial, como si fuera nuestro amigo. O sea, Él nos ama y nos llama amigos, pero Él no es igual a nosotros, ni Dios tampoco, ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu tampoco. Cuando la gente los ve, lo que viven es un trauma, una experiencia cercana a la muerte. O sea, cuando Juan ve a Jesús en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, en la isla de Patmos, y caí como muerto. O sea, no me pude levantar. Daniel, cuando ve las visiones, cae también. Queda débil, queda hasta enfermo. De ver el poder y la majestad de Dios. Él no, y este es el punto más crítico de la santidad de Dios. Nosotros normalmente pensamos que la santidad de Dios tiene que ver con que Él no tiene que ver con el pecado. Esa es una parte. Pero la parte más importante de la santidad de Dios, esto es una palabra un poquito técnica, tal vez usted la escuchaba, es el aspecto ontológico de Dios. ¿Qué quiere decir? El aspecto del ser. Dios no es igual a nada. No hay alguien más como Él. Él es único en su clase. Él es una clase por sí mismo. Es decir, nada se le parece a Dios, ni los ángeles, ni los querubines que ustedes ven aquí, ningún ser humano. Nosotros somos totalmente distantes a Él. O sea, piensen en las capacidades de Dios que de hecho no podemos entender a Dios. Y eso es importante también. La gente trata de poner a Dios a entender y no se puede. Hermanos, piensen esto. Es un ser que no vive en el tiempo, que no necesita agua, que no necesita comida, que es más grande que todo el universo, que controla todo lo que funciona, que sabe todo lo que pasa, que nadie lo puede detener. ¿Cómo entiendes un ser así? Que sabe lo que va a pasar. No puedes entenderlo. Lo primero que entendemos cuando tratamos de entender a Dios es que no lo vamos a entender, que vamos a aproximarnos un poquito. Entonces, miren lo que usted ve aquí en Ezequiel, es un poco nos ilustra eso, o sea, un ser que está más allá de nuestra imaginación y capacidades. Por eso, en el fondo, Dios dice en el Antiguo Testamento que no hagamos imagen de Él. ¿A quién me haréis semejante? No hay nada que se asemeje a Dios. Nada, nada puede asemejarse a Él. Es terrible simplemente su majestad. Miren, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, él está cautivo, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a este rey se lo llevaron a Joaquín, a los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Junto al río Quebar vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Esto es importante, él usa el término algo que parecía o algo como, no es que es así, es que es lo que puede tratar de Ezequiel entender, pero exactamente no es lo que Ezequiel vio. Es más terrible que lo que él está describiendo, solo que él está tratando de ponerlo en palabras como puede, como alcanza, con lo que conoce. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Escucha esto. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ya con eso te desmayaste. Ya con eso te desmayaste.
ya no quieres ver más nada. Es que este es otro mundo. O sea, hay un mundo que nosotros no vemos, en el que nosotros no tenemos mayor influencia o control. Es el mundo espiritual. Hay un montón de seres que no vemos, que son invisibles, que Dios los hizo antes que a nosotros, que son más poderosos que nosotros, que son muy distintos a nosotros, que son en esencia espíritu, teológicamente hablando. Ellos no tienen carne como nosotros. Ellos no dependen del agua como nosotros. Ellos no se casan como nosotros. Y es un mundo totalmente distinto al nuestro, que existe. De hecho, les adelanto que cuando vayamos a Daniel y cuando vayamos viendo toda la historia, detrás de las influencias de los grandes reinos de la tierra, adivine qué hay. El mundo espiritual, influenciando, para bien y para mal. Pero nosotros no le vemos. Y los pies de ellos eran derechos y las plantas de sus pies como planta de pie de becerro, oye esto, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y a sus cuatro lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro y asimismo había en los cuatro cara de águila. Qué terrible. Dicho sea de paso, no es el único que ve estas cosas. Juan va a ver algo similar en Apocalipsis. Esto es una de las partes donde se conecta directamente. O sea, lo que Juan ve en Apocalipsis es que, oye, tú nunca se había visto en la Biblia. No, si quién lo vio. Son los mismos seres. O sea, aparentemente, dentro de los rangos y lo que vemos en la Biblia, dentro de los rangos y categorías de ángeles que hay un grupo que se llama querubines, que están lo más cercano a Dios posible, que son como, entienden los teólogos o los eruditos, que son como los custodios de la santidad de Dios, pero que ellos mismos, a pesar de lo terribles que son en aspecto y en majestad, ellos mismos están aterrados de la majestad de Dios. ¿En qué sentido? ¿Qué hacían los que estaban al frente de Isaías en el libro de Isaías con sus alas? Volaban, pero ¿qué más? Se cubrían. Ellos no querían ver a Dios. O sea, un ser de esa calibre, que nosotros somos como un gusano en comparación con ellos, no quiere ver a Dios. Y nosotros a veces somos tan triviales con Dios. Imagínate. Y un ser de ese calibre no lo quiere ver, o sea, no se atreve a verlo. Cubre su rostro, cubre su cuerpo, no quiere mostrar su cuerpo delante de él. De ahí viene el sentido de la reverencia. A veces no entendemos por qué hay tanta reverencia en la iglesia. Bueno, pues, hermano, ¿qué les pasa? Que vienen tan así. ¿Por qué no podemos venir en chancleta y en chorro? Bueno, porque no vienes a la casa de un amigo, vienes a la casa de Dios. No, es alguien que no hay nadie como él. De ahí, es que por eso es tan crítico el Antiguo Testamento, porque comienza a extraer todos los grandes principios de por qué hacemos lo que hacemos. Los mismos ángeles tienen terror delante de él. Entonces, ¿por qué nosotros venimos como si nada? Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno, dos de las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Ellos no se quieren dejar ver. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu le movía que anduviese, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visiones de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Entonces son piedras preciosas. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos. Se quiere estar aterrado. Y lleno de ojos alrededor en los cuatro. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Cómo funciona eso? Yo no tengo idea, hermano. Ese es otro mundo. De eso no tengo ni idea. Sé lo que dice aquí, que es igual que usted, que es lo que sabe usted. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes, esto lo vio también Moisés y los ancianos. Había una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Arriba viene como la losa, pues.
viene la losa. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oía el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas. Esto lo decía también Juan en Apocalipsis. Cuando Jesús hablaba era como muchas aguas, era terrible el sonido. Como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura, esto es lo más cercano que hay, de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. No estamos diciendo que es un hombre. Parece, parece. De hecho, es curioso porque cuando los ángeles vienen a la tierra en el Antiguo Testamento, ¿vienen en forma de qué? De hombres. De hombres. Y específicamente de masculino, hombre masculino. Cuando Jesús vino, ¿vino en forma de qué? De hombre. Pero no quiere decir que sea un ser humano. Más bien nosotros nos parecemos a Dios en alguna manera que no podemos explicar, pero Él no se parece a nosotros. Esto es importante. Y de apariencia como de bronce refulgente. Cuando usted vaya a Apocalipsis va a encontrar lo mismo. Como apariencia de fuego dentro de ella, de alrededor, desde el aspecto de su lomo para arriba y desde su lomo para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel se acuerda. Ezequiel no dice que, oh Dios, buenas tardes. Oh Dios, qué genial. No, inmediatamente se postró, aterrado. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un relato terrible. Un hombre que se llamaba Usa. ¿Qué pasa? En el cielo hay unas realidades que nosotros, la Biblia nos muestra como destellos. En el cielo hay una realidad del trono de Dios, hay una semejanza o suerte de templo, hay adoradores, hay ángeles, bueno, usted lo ve en Apocalipsis, hay hasta un orden en que ellos se ordenan, adoran y cantan alrededor de Dios. Entonces, cuando tú te vas al tabernáculo del Antiguo Testamento, ¿qué está representando el tabernáculo? ¿Qué usted cree? La realidad del cielo. Por eso el tabernáculo no es trivial. Y por eso Dios dice cómo quiere el tabernáculo, de qué tamaño quiere el tabernáculo, de qué materiales quiere el tabernáculo, de qué colores quiere el tabernáculo, y quién va a ser el tabernáculo, y qué no se puede tocar en el tabernáculo. Y el día que se te ocurra tocar algo que Dios dijo que no toque, ¿qué pasa? Bueno, si no, pregúntele a Usa. Un buen día montan el arca del pacto arriba de unos bueyes. Lo primero es que el arca del pacto no se llevaba sobre bueyes, se llevaba sobre los hombros de los hombres a través de unas varas que se atravesaban por los aros. Así que lo hicieron mal para empezar el transporte, ya va mal. Lo segundo es que los bueyes tropiezan. El arca va a caer al suelo y se va a llenar de lodo. ¿Qué haría usted? Exacto, y eso fue lo que hizo Usa. Y inmediatamente que pasó con Usa, se murió. Nunca, jamás debes tocar el arca del pacto. ¿Por qué? Eso es santo. Lo santo no toca a lo inmundo o lo pecaminoso. ¿Y adivina qué? Tú no eres santo. ¿Qué pasó el día que los hijos de Aarón decidieron hacer la adoración como ellos querían? Bueno, nosotros vamos a llevar un fuego que no sabemos si era un fuego del que ellos quisieron, lo prepararon como quisieron o inclusive si estaban tomados. ¿Qué pasó cuando llevaron ese fuego extraño? Dios los prendió. Y usted dice, bueno, pero Dios era así nada más en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo se estaba manifestando en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva? Y Ananías y Zafira vendieron un terreno, se quedaron con una parte del dinero y le dijeron a la iglesia una mentira de que, bueno, aquí traemos la donación del terreno, pero en realidad no era toda la donación del terreno. Y no tenían que hacerlo en realidad, pero no tenían que mentir al Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Cayeron muertos ese día y mejor no hubieran traído ninguna donación. ¿Te das cuenta de la santidad de Dios? Lo terrible que es. Bueno, vamos a regresar acá. Esta es la línea de tiempo. La carrera profética de Ezequiel está aquí, del 593 al 568. Judá se está rebelando contra Babilonia y la carrera profética de Daniel es muy larga. Es toda esta línea que ustedes ven acá abajo. Daniel está profetizando todo ese tiempo.
Aquí algunos puntos importantes que Daniel se lo lleva para Babilonia en el 605, ya estaba por allá cuando está profetizando Ezequiel, así que ellos son contemporáneos, cada uno está haciendo su trabajo en donde Dios lo está mandando. Por acá uno de los reyes se revela, uno de los reyes Joacín se revela a Babilonia y eso va a tener consecuencias. Aquí adelante, ese rey se revela, después vienen y establecen otro rey. Aquí llaman a Ezequiel lo llaman a ser profeta después que se llevan a Daniel a Babilonia. Como todas esas cosas se van sucediendo a la vez. ¿Y qué sucede? Aquí está el gran, o uno de los grandes ídolos de Judá. El rey Sedequías de Jerusalén se alía con Egipto en rebelión contra Babilonia. ¿Cómo le fue? Lo desbarataron a los dos. Es más, Dios mismo desbarató también Egipto, porque por eso fue que lo destrozaron. Sedequías se rebeló contra Babilonia y el templo fue destruido. Una de las cosas que ellos pensaban y que de las cuales se agarraron los falsos profetas es que el templo no podía ser destruido porque era el templo de Dios. Pero ¿qué pasó con la presencia de Dios en el libro de Ezequiel? ¿Alguien recuerda? Con la gloria de Dios. ¿Qué fue? Esto es crítico. En el tabernáculo, que era la tiendita esa, pues lo que había antes del templo, ¿qué habitaba en el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Y como la presencia de Dios habitaba ahí, yo creo que vimos eso y quiero que lo recordemos. ¿Qué tenía que estar haciendo el pueblo todo el tiempo para poder que la presencia habitara ahí de manera segura? Sacrificio, y purificando todo, y purificando, y purificando, y purificando, y sacrificio, y sacrificio, porque la santidad de Dios estaba en medio de su pueblo. ¿Y qué pasaba si alguien tenía lepra? Tenía que salir. Lo pecaminoso, lo muerto, lo inmundo no podía estar. Así de fuerte la separación. Entonces, como ya ellos están profanando el templo, ¿qué había dentro del templo en el libro de Ezequiel? ¿Qué tenían dentro del templo? Ídolos. Acuérdense la imagen, ya tenían ídolos, lo tenían profanado, estaban haciendo toda clase de desastre. Entonces, ¿Dios qué dice? Yo no me voy a quedar aquí. Digo, Él no está limitado a ningún lugar realmente. Pero Él hace ver que su presencia está ahí. Sin embargo, Dios es omnipresente. Él está con el pueblo de Israel de una manera especial. Pero llegó el momento que ya no estuvo más. Y lo mismo puede pasar con la iglesia. ¿Ah? Nosotros no, o sea, Dios no está con nosotros aquí, que lo está, de manera incondicional. Si nosotros estamos en pecado, si nosotros andamos haciendo las cosas mal como iglesia, ¿qué usted cree que va a pasar con la presencia de Dios? Y eso lo dicen los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo advierte de cómo la iglesia en Corinto está comiendo la Santa Cena de manera inadecuada, de manera profana. De hecho, llegaba a comer Santa Cena era para comer, no era para celebrar la Santa Cena, era una comelona. Y eso acarreaba juicio. Era un desastre. Cuando Jesús llega al templo, hermano, es que esto está conectado todo. Cuando Jesús llega al templo de su Padre y encuentra que tienen el templo hecho un mercadito, ¿cómo reacciona Jesús? Es una de las pocas veces que no ve a Jesús en el mundo. ¿Cómo reacciona Jesús? Tiró todo al piso. Yo me imagino a los apóstoles y dije, ¡guau! Y él te dice, el celo de tu casa me consume. O sea, Jesús no soportaba ver la casa de su padre, que es su casa también, convertida en un mercadito, convertida en un sal si puede. Fue rompiendo todo y le botó la plata a todo el mundo. ¿Usted se imagina Jesús haciendo eso? Bueno, pero es que está conectado. El libro de Ezequiel se puede quebrar en estos tres grandes grupos, hermano. En estos tres grandes pedazos o bloques. Uno, el castigo de Judá. O sea, todo lo que Ezequiel está diciendo a Judá que le va a pasar. Lo que va a pasar antes de la caída y lo que va a pasar después. El llamamiento mismo de Ezequiel y el pecado de Judá, que es terrible como Dios lo ilustra, como una mujer infiel. Y no solo infiel, sino una mujer inclusive, sí, exacto. Hasta la palabra es fuerte, realmente. Me cuesta decirlo honestamente. Y luego él va a hablar del castigo a las naciones, de cómo va a castigar a Moab, a Edom, que es hermano de esta nación, a Filistea, a Tiro, a Sidón y a Egipto. Al rey de Tiro es interesante porque lo asemeja a quién. ¿De quién habla cuando habla del rey de Tiro? Habla de alguien más también ahí. Esto es interesante porque la Biblia usa, o sea, está hablando de una persona, pero también está hablando de otra. Porque obviamente el rey de Tiro no estuvo en el Edén. Obviamente el rey de Tiro no fue creado como un querubín. Obviamente el rey de Tiro no era perfecto. Entonces te das cuenta, tienes estos destellos de quién era Satanás. ¿Era un qué? No es trivial quién es Satanás. A veces nosotros pensamos que Satanás es
como una cabra roja con cachos y trenzas y nada de eso es cierto. Es un ángel muy poderoso, de más alto nivel. Que realmente su orgullo, igual que Adán y Eva, le llevó a creer que él podía ser igual a Dios, o podía tener alguna prerrogativa como Dios, y ahí fue donde se equivocó. Él es un ser creado, punto. Él no es semejante. Él ni siquiera es rival para Dios. Esto es importante también tenerlo claro. Egipto, llamado también un gran dragón, ese rey de Egipto o ese faraón. Por último, van a venir las bendiciones sobre Israel. Y a pesar de que los destrozaron, a pesar de que se los llevaron, hay una esperanza de que Dios va a retornarlo. La pregunta es cuándo va a ser ese retorno o cómo va a ser ese retorno. Digo, hay varios retornos. Ahora les pregunto yo a ustedes. Ustedes leyeron el libro, ¿verdad? O lo escucharon. Ustedes vieron lo majestuoso de ese retorno. Pregunto yo, ¿ya se cumplió ese retorno? ¿Por qué no? Ah, falta una batalla. Es algo que no has visto que pasa. ¿Qué más falta? Interesante. ¿Dónde está David que se va a sentar en el trono? ¿Qué más falta? Bien, están aprendiendo a leer profecía. Muy bien. Tremendo. Es que así, se ve así. O sea, yo no puedo llegar a inventar que, bueno, esto ya se cumplió. No, es que hay un montón de factores que no han pasado. Está muerto David. Algunos teólogos, de hecho, algunos teólogos consideran que David va a ser corregente con Jesús. Y no está muy lejos de una posibilidad porque realmente cuando hablamos en el Nuevo Testamento, Pedro, yo prediqué hace poco eso, Pedro le pregunta a Jesús, nosotros dejamos todo, Señor, ¿qué nos toca? ¿Y qué le dijo Jesús que le va a tocar? Los apóstoles. Se van a sentar en 12 tronos de la nueva Jerusalén. ¡Wow! Ellos los mataron aquí, los trataron pésimamente mal. Pero cuando lleguemos a la nueva Jerusalén, adivinen cómo usted lo va a encontrar. Sentados en trono, a los apóstoles. Y van a regir a las tribus de Israel. Hay que peluca, además de pensar. Los cimientos de la Nueva Jerusalén tienen los nombres de los apóstoles. O sea, es que ser apóstol y profeta no es trivial. Ser apóstol y profeta es nada más y nada menos que ser cimiento del pueblo de Dios, fundamento. Y tú no tiras los fundamentos dos veces en una casa. Nosotros somos ladrillos. Ese es nuestro rol. Ellos son fundamentos. ¿Y quién es la piedra del ángulo? Eso lo dijo Pablo en el Nuevo Testamento. Por eso es que no hay más Biblia que esta, porque este es el fundamento, ya no hay más fundamento, ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas. De hecho, a la luz de esta realidad es triste, realmente, bíblicamente hablando, que alguien hoy en día se autodenomine profeta o apóstol. Lo único que revela es que no entiende el peso de esto. Señores, en la Nueva Jerusalén no hay 200 apóstoles, hay 12. No hay 200 cimientos ni 1000, hay 12. No hay más. Es un llamado único, irrepetible. Lo central realmente en este libro es esto, es la gloria de Dios. El punto principal es que el Señor está por encima de todo, está por encima de Judá, de Nabucodonosor, de Babilonia y de cualquier poder en la tierra. Él es el que está en el trono. Los demás todos sirven a su propósito, ¿sí? Y lo vamos a ver en Daniel de una manera terrible. Los reyes de la tierra, ¿qué tratan de hacer todo el tiempo? ¿Usted ha visto alguna vez un evento de los reyes de allá de Inglaterra o de los reyes de allá de... ¿Cómo son esos eventos? ¿Cómo es la ropa? Suntuosa. Son unos trajes que a veces son como de allá hasta afuera, que le tiene que cargar el traje. ¿Sí? Ya, pero ¿cómo era el traje de Dios cuando Isaías lo vio en el templo? Su falda llenaba el templo. O sea, la gloria de los reyes de aquí, comparada con el verdadero rey de allí, señores y señores, no es nada. Dan risa los reyes de aquí en la tierra comparado con cuando Dios aparece. Cuando Dios aparece todo el tiempo. De hecho, cuando Dios aparece en el monte o da una teofanía, una manifestación de él en el monte Sinaí, ¿qué dice la gente? ¿Qué le dicen a Moisés? No queremos hablar con él. Habla tú con él porque nosotros tenemos miedo de que nos mate. De nuevo, ¿te das cuenta lo mal que a veces que nosotros imaginamos a Dios? Tan trivial lo imaginamos. Como un abuelito así, buena gente sentado en un trono. No, ese no es el Dios del Antiguo Testamento ni de la Biblia. Bueno, dado que Él es santo y que Él es todopoderoso, Él abandona el templo.
como ustedes vieron ahí, él no va a estar ahí compartiendo, él es celoso, él no comparte su gloria con nadie, él no va a compartir su templo o su sitio, su centro de adoración no lo va a compartir con ningún ídolo, así que se va. Se fue del templo y se fue de la ciudad, ¿sí? Lo abandonó. Pero no para siempre, no para siempre, porque al final del libro vemos que va a volver, que va a llenar. Hay una canción muy bonita que dice, que se llene tu casa de tu gloria, bueno, viene de ahí. Nuevamente va a llenar la casa de su gloria. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Es la pregunta del millón. ¿Cuándo creen que va a pasar eso ustedes? Realmente no se sabe. ¿Qué deberíamos hacer para poder saberlo o poder aproximarlo? Leer todo el resto de la Biblia, lo siento, no hay atajo, tienen que ponerse a leer el resto de la Biblia y conectar a ver si encuentran. Es una investigación. Ese es su trabajo, buscar a Dios en la Biblia. La única manera usted puede entender Ezequiel es que tiene que leer el resto de la Biblia. Por eso es que hay cosas que no las entendíamos, sencillamente porque no sé el resto de la Biblia. Bueno, vamos a adelantarle la tarea, a ponérsela fácil. Este es uno de los mejores gráficos que he encontrado de Apocalipsis. Esto es Apocalipsis resumido, en una par de líneas, ¿sí? Igual se lo voy a enviar. Y esto lo hizo el doctor Gonzalo María a través de la Biblia. Me encanta porque la tarea de él era muy linda y la misión de él ya está con el Señor, él murió ya, pero tiene un ministerio que ha durado y ha persistido, después que él murió, sigue los programas a través de la Biblia, dándose en radio en más de 100 idiomas. O sea, esto es una cosa de bendición, pero su misión era sencilla. El doctor Gonzalo María, después de tanto estudiar y prepararse, el Señor le dijo, mi misión es que la gente que está allá en Bolivia, en la montaña, con un radio, pueda recibir la enseñanza de Dios. Explicación detallada. Pero cada 5 años, ellos recorren la Biblia completa, libro por libro, versículo por versículo, explicado. 5 años les toma, libro por libro, versículo por versículo. Y este es el resumen que él hizo del bosquejo del Apocalipsis. Y esto es importante porque nos va a ayudar a poner en perspectiva lo que estamos viendo en Ezequiel. Ciertamente Ezequiel habla de un tiempo actual en el que él estaba, de un tiempo próximo, unos años después, de los 70 años de retorno, pero también habla de un futuro muy lejano para él. Si nosotros quebramos Apocalipsis, en el capítulo 1 tenemos la era, o todo este tema de la aparición de Jesús a Juan, la era de la iglesia, hasta el capítulo 2 y 3. En el capítulo 4 y 5, para muchos de los que interpretamos Apocalipsis, la iglesia sale de la tierra, lo que llaman el rapto, y entramos en lo que llaman la gran tribulación, que Daniel va a hablar de esto, de la gran tribulación, capítulo 6 al 18. La tierra está convulsionada totalmente. Es una de las últimas rondas de juicio de Dios. ¿Para qué Dios envía juicio a la gente? Para que se arrepientan. ¿Para qué les envía profetas? ¿Para qué les envía reyes que los destrocen? ¿Para qué les envía enfermedades a veces? ¿Para qué nos envía a veces calamidades enormes en nuestra vida? Porque a veces es la única manera de que venimos a Dios. Somos tan orgullosos que la única manera es que Dios nos tiene que quebrantar, nos tiene que despedazar, rompernos. Tenemos que quedar en el piso. Después que ya fuimos al amigo, que ya fuimos a los vicios, que ya fuimos al psiquiatra, que ya nos gastamos todo. Ay, no me queda, digo, es que lo único que he tenido siempre, nunca he tenido más nada. Pero así somos de tercos. Entonces es lo que hace con la gente que los va quebrantando, los va quebrantando, los va quebrantando hasta volverlos salvos. Y esa es la gran tribulación. Realmente, la gran tribulación que parece simplemente una época de juicio, que es una época de gracia de Dios, con la tierra, lo que está vivo en la tierra, para que se arrepientan y crean. No sé si lo había visto así alguna vez. Porque juicio fue en la época de Noé, no le dieron chance, no por la mentira. En la época de Noé Noé estuvo predicando mucho tiempo, hasta que vino la inundación, ¿no? En la gran tribulación todavía hay otro chance más. Y entramos ya cuando se acaba la gran tribulación, ahí sí se acabó el chance para los que estaban vivos, ya no hay más oportunidad. Si se murió, bueno, ya está. No hay, como decía hace algunas semanas, no hay en la Biblia tanta teología de que, bueno, vamos a orar por alguien que se murió. Ya no hay vuelta atrás. Lastimosamente. Dios va a trabajar con Israel, correcto. Israel y la iglesia no son lo mismo. El Israel étnico es una cosa. Ahorita mismo está apartado de Dios. ¿Sí? No creen en Jesucristo los israelitas étnicos, descendientes de Abraham. Nosotros somos los gentiles. Nosotros somos la rama silvestre que nos injertamos. Ajá, nos dieron un chance, son romanos, Pablo. Ellos son el olivo original, nosotros somos la ramita, nosotros somos como
Los hijos esos que adoptaron, no somos los adoptados. Ellos son los hijos originales. No importa si te agrada o no, eso es lo que pasa en la Biblia, ya está. Pero eres hijo igual. No importa si eres adoptado. Yo te amo igual. Pero él va a tratar con sus otros hijos que están apartados en esta época. Y entonces se inaugura lo que se llama el reino milenial de Jesús. Esto es importante quebrarlo. Normalmente nosotros no lo vemos así, no lo entendemos así. Pero en la Biblia, en Apocalipsis, hacia el final, capítulo 20 en adelante, hay dos grandes fases. Una es el reino milenial. En ese periodo, Satanás es puesto bajo ¿qué? Lo vamos a leer ahorita. Satanás no es desaparecido todavía, ni siquiera ha echado al infierno. De hecho, ahí le digo más. ¿El infierno existe hoy en día? Pregunta para el quiz. No. Existe un lugar de tormento, pero el infierno como el lago de fuego que se describe en Apocalipsis todavía no se ha inaugurado. ¿Sabe para qué estaba diseñado originalmente? Para Satanás y sus ángeles. Y lo que lo van a inaugurar son ellos. Va a ser la bestia y el falso profeta. Lo van a inaugurar, o sea, el anticristo y el falso profeta. Satanás en ese periodo va a entrar en una, y lo vamos a leer ahorita, Apocalipsis no es invento mío. Satanás va a entrar en una prisión. De hecho, nosotros hoy en día, en el mundo espiritual, tenemos varios tipos de ángeles caídos. Ángeles caídos sueltos, es decir, demonios sueltos, demonios que están atrapados para no salir. Eso es la tarea que puso el hermano Carlos el tiempo al domingo. Hay demonios que están en prisión de oscuridad, no salen. Y tenemos pues esos dos grupos, no es que todos andan sueltos, hay unos que están atrapados. Y tienen luego los ángeles que sí son buenos, ¿sí? Que son ángeles que no están caídos. En los 1000 años Satanás va a estar atrapado por un tiempo, ¿ah? Pero lo van a liberar al final de los 1000 años. Y aquí en la tierra va a haber reino, va a estar Jesús en el trono, y va a haber una nueva Jerusalén, y va a haber todo un reino, y va a haber gente que va a nacer. Eso es lo que está viendo Ezequiel. Ese es el templo que está viendo Ezequiel. Esa es la realidad que está viendo Ezequiel. Y después, Satanás cuando lo liberan, ¿qué hace? ¿Qué cree que va a hacer Satanás cuando lo liberan? Mira, estamos dando clases por el precio de una categoría con... ¿Qué va a hacer Satanás cuando lo liberan? Va a convencer naciones en ese momento para ir a la guerra, lo que tú preguntabas, que les van a llamar algunas de ellas son Gog y Magog, pero no son el Gog y Magog del Antiguo Testamento. A veces también Dios usa ese lenguaje figurado, porque ya no son el mismo Gog y Magog. Esto va a convencer naciones para ir a destruir ¿a quién? ¿A quién? A Israel, a la Nueva Jerusalén. ¿Quién lo va a destruir? ¿Dios va a mandar un ejército? No, Dios lo va a destruir él solito. Él no necesita a nadie para destruirlo. Es lo más cómico, o sea, Jesús solito lo mata todo con su palabra, no tiene que llamar a nadie. De hecho, cuando tú te vas allá en la época de Ezequiel, Ezequiel estaba aterrado porque venía Siria, y 185.000 soldados. ¿Cuánta gente mandó Dios para allá destruir a los 185.000 soldados? Un ángel mató 185.000 soldados en una noche. ¿Te das cuenta de lo terrible de este mundo espiritual? Bueno, digo más, ¿quién fue el que encarceló a Satanás? No fue Jesús, ni Dios Padre, fue Miguel. Jesús no tiene que ir para allá, no tiene necesidad. Miguel, encárgate de él, por favor. De verdad, nosotros a veces tenemos una visión de Satanás muy errada. Ni es un cuestión trincho de rojo, ni nada de esas cosas, pero tampoco es nada similar, ni semejante, ni siquiera equiparable a Dios. Es un ser creado puro. Otro ángel se encarga de él y lo expresa y ya está. Y entonces eso es los 1000 años que él está viendo Ezequiel, para luego entrar ahora sí en la eternidad, donde ya no hay templo, porque está la presencia misma, no hay sol tampoco. Dios nunca ha necesitado el sol. Imagínate el sol lo terrible, grandioso y poderoso que es, y Dios no lo necesita en realidad. En el estado eterno no hay sol, no hay noche tampoco. Ahí lo que tenía problemas de sueño ahora sí, no se preocupe porque no hay que dormir. Son unas realidades que son increíbles. Vamos a leerla. Y ya estamos terminando. Mira, aquí está. Busque su Biblia, Apocalipsis capítulo 20. Esto es lo que está viendo Ezequiel al final. Es maravilloso. Ok. Esto es lo que está viendo Ezequiel al final. Capítulo 20 de Apocalipsis. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. O sea, ni siquiera tiene que ir Jesús, ni Dios Padre tampoco, ni el Espíritu Santo tampoco. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y, como le gusta hablar al hebreo, paralelismo sinónimo.
4 nombres para decir exactamente lo mismo: dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Diablo, que significa adversario. Y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea que ¿quién decide para dónde puede moverse Satanás y para dónde no? ¿Te das cuenta? Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Quiénes son esos otros muertos? ¿Quién cree que son? No creyeron. Hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000. Tiene sentido entonces que tienes un templo, tienes sacerdotes. ¿Te das cuenta? Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad que amada. Él te hablaba de una ciudad, Ezequiel, ¿te acuerdas? Y la medían y le sacaban la cuestión, cómo era la ciudad, toda la cuestión de arquitectura, ¿no? La ciudad amada de Dios. ¿Y qué? ¿Cómo fue que lo derrotó Dios? Ni siquiera tuvo que mandar el ejército se quedó tranquilo. Y de Dios descendió de fuego del cielo y los consumió, y ya se acabó. Eso fue todo lo que duró la batalla, 5 minutos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia. O sea, ¿quiénes ya estaban en el lago de fuego y azufre? La bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los... Ya está. Eso es lo que vio Ezequiel. Él vio hasta ahí. Después viene el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, el estado eterno, donde no va a haber llanto, no va a haber muerte, ya no va a haber maldad. Todavía en esta época había maldad, si se dan cuenta, porque está el maligno, y también los que le nacen a los mismos humanos se van a juntar al maligno, y los que viven, curiosamente. O sea, es otra época de rebelión que se va a permitir. Último, se acabó ya. Hermano, espero que hayan disfrutado el libro de Ezequiel y que hayan disfrutado conectar todo esto. Quiero exhortarles a que sigan leyendo toda la Biblia. Esto es lo más hermoso que usted puede hacer y a lo que se puede dedicar, y es lo único que vale todo el esfuerzo y la pena. Porque entonces vamos a entender la Biblia. Si yo leo la Biblia, voy a entender la Biblia. Si yo la estudio, la voy a entender. ¿Te das cuenta cómo conectaba? ¿Alguno había visto esas conexiones con Apocalipsis antes? Qué hermoso, ¿no? Te das cuenta que toda está cosida la Biblia por dentro. Pero ¿qué se requiere para poder entenderla? Esfuerzo. No la vamos a entender si no la contamos con ella. Hay que ponerse a estudiar. Hay que ponerse a estudiar, hay que dedicarle tiempo, hay que trabajar. Hay que, como decía el profesor Abner Cho, que nos citaron el domingo, emplearse a fondo en esta tarea. Esto es un trabajo. Hermano, yo estaba anoche sudando porque tenía que levantar la presentación y tenía poco tiempo, así que me tomé como 2 cafés y 1 chocolate porque después no podía dormir. Pero esto es lo único que es lo más hermoso y que vale todo el esfuerzo y toda la pena. Es un gozo realmente. Ahora bien, igual que la semana pasada terminamos y cerramos en aplicación antes del quiz, quiero traerles una sorpresa, pero también una aplicación, que la estuve meditando mientras que trabajaba en ello. Una de las imágenes más hermosas que goza Dios a lo largo de la Escritura es el matrimonio, es el noviazgo, el matrimonio. De hecho, es fuerte, a mí me atrapa esa imagen de cómo él habla de Israel o de Judá, como una niña inclusive, que cuando nació, ¿ustedes se acuerdan? La dejaron en su sangre, o sea, la abandonaron. Y vino Dios, es una metáfora, es tremendo, y la limpió y le dijo, vive. O sea, la habían dejado para morir a esa niña. La limpió, la lavó, la cuidó. La niña creció, se volvió una
Dios se comprometió con ella, entró en concierto, en pacto y se casaron y tuvieron hijos. O sea, qué hermoso, cómo Dios ve el matrimonio de una manera tan linda, ¿no? Que es lo único que sale de Génesis. ¿Y qué hizo esta mujer? Agarró los hijos de Dios y se los dio a los ídolos, los quemó, los mató. Se acostó con otros hombres. Es brutal. Así es para que entendamos lo que pasa en el corazón de Dios cuando nosotros somos idólatras y rebeldes. Pues. Así lo siente, porque así lo digo. Ahora, en aplicación, yo quiero decirle a ustedes jóvenes que están allá jóvenes que están allá, escuchen esto, y los adultos que están acá. A los jóvenes quiero decirles que así como para Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es sagrado el matrimonio y el noviazgo, lo tiene que ser para ustedes. Y lo tiene que ser en qué sentido también. En todos los sentidos. Tengan mucho cuidado de las decisiones que están tomando. El matrimonio no es trivial. No es algo de lo que entras y sales. No es algo de lo que deberías estar jugando a la casita. No es algo de lo que deberías estar escogiendo cualquier novio o cualquier novia. Porque así como en el Antiguo Testamento, cuando Israel y Judá o Israel y Reino Unido, bueno, Dios se los dijo. Es que este es un patrón del Antiguo Testamento. Dios está diciéndoles, no se casen con las mujeres de los otros pueblos. No busquen a las mujeres de las otras naciones. ¿Y qué hacían los torpes, los cabezones? Eso es lo que buscaban. ¿Cómo terminó Sansón? Sin ojos y muerto. Porque no quería una mujer de Israel, quería una ¿qué? Filistea. Y la Filistea fue el fin de su vida. Y aparte de la Filistea, bueno, había otras más también. Porque encima era mujeriego. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué le pasó a Salomón? Salomón se fue detrás de qué? De mujeres de otras. ¿Y cómo terminó Salomón? Mal. ¿Qué le pasó a David? ¿Y cómo terminó David? ¿Sabes cuánto le costó a David una noche de aventura? ¿Alguien me puede decir cuánto le costó? 4 hijos muertos. El hijo de la aventura, una hija violada, dicho sea de paso, que la violó otro medio hermano. Y ese otro medio hermano mató a ese medio hermano, ya van 2. Absalón que lo intentó matar a él y lo mató su general, y falta uno. Otro hijo que intentó quitarle el trono a Salomón, y Salomón lo mató. 4 hijos muertos, una hija violada. No vale la pena. Eso en cuanto a los jóvenes y el noviazgo. Hermanos, de verdad, nosotros somos, y lo pensaba y lo pensaba, nosotros somos como, así somos obstinados, porque siempre la gente nos dice por dónde no ir, pero nosotros queremos ir por ahí. Y realmente cuando nosotros vamos por un lugar que nos están diciendo que no vayamos, realmente eso es lo que está revelando, es lo que veíamos la semana pasada, nuestra idolatría por esa cosa, por esa aventura, por esa afición o por esa persona. Porque si una persona para mí es más importante que Dios, entonces es mi Dios, ese es mi ídolo. Si una adicción es más importante que Dios, jóvenes, si ustedes cuando se sienten mal, y perdón que sea tan directo, cuando ustedes se sienten mal, lo que hacen es ver pornografía, entonces ese es su Dios realmente. Porque es donde encontramos realmente la satisfacción. Estamos poniendo juntos las clases la semana pasada ayer. Y a los que estamos acá, a los más grandes, los que ya están casados, el matrimonio es la cosa, o sea, Dios instituyó el matrimonio, es sagrado, es bajo sus reglas, bajo su forma y a su manera. Y cuando nosotros llegamos al reino de Dios, tenemos que hacerlo así. Esto no es una opción, ni es una pregunta, es así. De hecho, cuando Pablo habla de eso en el Nuevo Testamento, habla de que estamos bajo la ley del marido o la ley de la mujer. Y hay estatutos que establece Pablo y establece el Antiguo Testamento. De tal manera que cuando nosotros llegamos a Cristo y nosotros estamos viendo toda esta semana, estamos viendo el Antiguo Testamento y viendo, y quizás preguntando, oye, pero ese pueblo sí era terco, y ese pueblo no aprendía y la advertía. Hermano, nosotros somos igual, nada más que nuestras terquedades son distintas. Nuestras terquedades son distintas. Somos matizadas. Nosotros las racionalizamos, le buscamos alguna explicación. En el matrimonio tiene que hacer lo que Dios dice, no lo que creemos. Y en toda la vida. De hecho, recuerdo y hoy celebramos casualmente 11 años de matrimonio, Carol y yo. Bueno, no hoy, mañana.
pero quería hacerlo público hoy. Quería hacerlo público hoy. Eh, lo único que nos ha mantenido unidos ha sido el Señor. Si no, ya estuviéramos separados, como cualquier matrimonio. Pero luego, recuerdo también lo bonito cuando nosotros vinimos a Cristo y llegamos a esta iglesia. Nosotros no éramos creyentes, obviamente, no veníamos de una familia creyente. De hecho, es tan tremendo que cuando nosotros nos casamos, ¿te acuerdas, amor? Nadie en nuestra familia se había casado. ¿Saben ustedes? Nadie. Éramos el primer matrimonio, ¿verdad? En la historia de la familia de los dos. Nadie se había casado. Y recuerdo cuando llegamos también, porque es lo que hace el mundo realmente. El mundo tiene unos patrones de así, de funcionar así. O de funcionar incluso donde mi mamá, por ejemplo, o la mamá de otro, o el papá, escuchamos y dije, bueno, es que mi hijo es primero. No, eso no es el patrón bíblico. El patrón bíblico es que tu esposa es primero. El patrón bíblico es que tu esposa es primero. Entonces, nosotros tenemos que rendir a Cristo y a Dios todo en nuestra vida. Y cuando llegamos aquí, recuerdo que no sabíamos, no veníamos de una familia creyente, ¿no? Parece mentira, hace 13 años, y una de las cosas que fuimos entendiendo es que teníamos que casarnos. Y no fue fácil, pero había que obedecer. Obedecer es obedecer. Punto. Yo recuerdo que yo quería casarme ahí ¿cómo es que se llama? En la gran estación allá abajo. En una de esas cuestiones de ese casamientos así, de mucha gente a la vez, exacto. Sí, Carlos se está riendo, Carlos así mismo se rió de mi idea. Pero cuando yo entendí que era parte de la obediencia, yo dije, bueno, vamos a casarnos rápido, ya la puse en la red. Porque yo entendía, oye, tengo que obedecer a Dios, tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque realmente no es opcional. Bueno, gracias al Señor no fue así, fue muy bonito, fue el seminario de Chamo. El pastor presidió la boda, tuvo Sara, tuvo Jonathan, Danielito, un montón de hermanos. Por ahí tenemos que tener la foto. Y la gente lloró en esa boda, no usted tiene idea. Mi jefa bueno, yo me puse a llorar también cuando vi a Carlos que venía en traje de novia. Y la gente cuando salió decía, wow, qué boda más espiritual. Y la única diferencia es que está Cristo. Entonces, nada, yo se los dejo ahí, hermano, de que cuando nosotros venimos a Cristo y cuando venimos a Dios, tenemos que rendir todo, y rendir todo es todo. Y es actuar y funcionar como Él quiere, no como nosotros creemos o pensamos. Porque si no estamos igual que el reino de Israel. O sea, el reino de Israel matizaba todo. Matizaba un poquito aquí, un poquito allá, más un poquito de esto diferente, un poquito del otro de esta manera. Y como dijo Jesús en el Nuevo Testamento, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, cuando realmente el Señor es mi Señor y mi Salvador, yo tengo que rendirme a Él y hacer lo que Él manda, como Él quiere que yo lo haga, en el ámbito que sea de mi vida. ¿Sí? No es fácil, no es lineal y no pasa de una vez, no pasa automático, pero es una lucha constante en la que tenemos que seguir perseverando. Y estas semanas han sido para mí muy, muy intensas en ese sentido, porque bueno, les confieso, esa semana pasada yo estaba muy tocado con todo el tema de los ídolos, porque yo también tengo mis ídolos, no se crea que no. Todo el mundo los tiene. Ya iba a decir que iba a terminar, pero déjenme contarle una más y ya, y nos vamos al quiz. Además que en el quiz usted no se duerme. Cualquier cosa puede ser un ídolo. Yo escuché la historia de un teólogo, una historia real, te lo puedo buscar. Me la contaron en el seminario, en una de las capillas. Es muy triste, muy doloroso. Hasta el ministerio puede ser un ídolo. George Ladd, él ya murió. George Ladd es tal vez uno de los teólogos más influyentes académicamente en los seminarios. Usted quizás nunca escuchó de él antes que hoy. Pero la teología que él produjo del Nuevo Testamento fue tan buena, que es una de las que más se usa. Así como en el Antiguo Testamento se usa la de Walter Kaiser. Pero un día George Lyon escribió un libro, él quería que los teólogos y los académicos más liberales, es decir, los que no creen, porque dentro de se lo hemos dicho yo, dentro de los círculos académicos teológicos hay gente que cree y gente que no cree. Hay gente que hace eso por dinero, por carrera, y hay gente que lo hace porque ama a Dios. ¿Ok? Y él quería que ese grupo de teólogos más liberales, no ortodoxos, no conservadores, le aceptaran con ese libro. La realidad es que cuando él publicó el libro, ellos no lo aceptaron y destrozaron el libro. Lo criticaron, escribieron mal de él, dijeron que ese libro era un desastre, que no servía, que estaba mal estructurado. George Ladd cayó en depresión, porque el ídolo de él era la aceptación del mundo académico, más que la aceptación de Dios. Imagínense lo complejo que es la idolatría. Y cayó en tal depresión que cayó en alcoholismo, al punto que dañó su propio hígado con cirrosis. Nunca se recuperó de esa depresión.
Murió como uno de los más grandes teólogos y académicos, pero no salió nunca de esos episodios de depresión y de cirrosis y murió. Porque realmente su corazón, su esperanza, así como Israel ponía su esperanza en Egipto y en muchas cosas, estaba puesta en su carrera o en su prestigio académico, no en Dios. Y es una de las cosas que nos enseñan los profetas. Los profetas no les importaba qué pensaran de ellos. Si los mataban, si los escupían, si los tiraban en un tanque, si le insultaban, la esperanza de ellos estaba puesta en quién, en Dios. A Ezequiel la única opinión que le importaba era la de Dios. A Jeremías la única opinión que le importaba era la de Dios. No importa si todo el mundo lo odiaba. Es lo que pasó con Saúl. Saúl esperaba la aceptación de todos. El reino era suyo, el reinado, ser rey era suyo. Y cuando lo vio en peligro, actuó como actuó. Y se repite una y otra vez la historia. Bien, vamos a orar. Mi buen Dios, gracias por este tiempo, por permitirnos estar aquí, permitirnos compartir tu palabra, Señor. El libro de Ezequiel, el libro de Jeremías que nos has permitido. Ahora viene Daniel, Señor, dando fuerza, guía y dirección. Y permítenos, Señor, no solo que este sea un conocimiento eh, cerebral, Señor, sino que este conocimiento pueda estar en nuestros corazones para obedecerte y caminar como tú deseas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sus Cahoots. Vamos a compartir la pantalla. Digo, ahora sus celulares más bien, porque esto todavía no les he mandado el Kahoot. Hoy no hay tarea, así que debería ser un poco más parejo el tema. Esto, Kahoot. Iniciar sesión. Sí, muy buena esa identificación, hermano Luis. Tal cual, Saúl es un arquetipo descomunal de alguien que idolatraba el reino, la aceptación de los demás, más que a Dios. Y esto, David nos enseña lo contrario. El chat. Todavía, ya casi lo envío todavía. Empezar. Ahí va el enlace, que puedan ir entrando. Ahí está Sarita, Nancy, Dao, Karina, tiene un lagarto ahí. Ani, Carol, vamos a ver quién más. Yo Lucho, ese es Luis Arango, Eliseo, Yari, Aida. ¿Quién más falta por ahí que está intentando entrar? ¿Quién más está intentando entrar por ahí? Son 10 que tenemos ahorita. Elena, muy bien. Helen, Jessica va a entrar. Felipe, Chema. Oye, hay gente que no está aquí, pero están. Menos perder los puntos. ¿Quién más?
Ok, voy a dar unos pocos segundos ya para iniciar porque veo 14 ya, creo que ya son bastantes. Oh, un dulce. Muy bien. Este de acá. Ok, ya hay 15. Voy entonces a iniciar porque creo que ya está. Y prepárense. Kahoot. Ay, no, dice que la conexión a internet es inestable. ¿Verdadero o falso? Ezequiel es de género profético. Ezequiel es de género profético. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aplauso! Viene el hermano con todo. Dice que se tilió el Kahoot. Wow, mira, un puntito de diferencia con el número, con Chema y después dos puntitos de diferencia. Y Carol y Sarita quedaron empate. Oh, verdadero o falso. Ezequiel era pastor. Empieza a padecer. Ezequiel era pastor. Ezequiel era pastor. Empiezan los padecimientos. No, él era sacerdote. Nada más cayó uno, nada más cayó uno. Muy bien. La edad para ejercer el sacerdocio era a partir de los 25. ¿Para qué no le presté atención cuando dijeron eso? O sea, la parte me estaba durmiendo. Falso, eran los 30. 25 tenía cuando recibió las visiones, eran los 30. Curiosamente, esa es la edad que Jesús empieza su ministerio. ¿Y cuántos años dura el ministerio del Señor? Un aproximado. Metáforas de Dios para referirse a Judá. Metáforas de Dios para referirse a Judá. De la parte donde la velocidad te mata. Metáfora de Dios para referirse a Judá. Está en plural, hermano, está en plural. Nada más uno la vio la de recién nacida. Fuerte, ¿quién habrá sido esa persona? Vamos a ver. Eran todas recién nacidas, mujer, mujer infiel. Sarita, muy bien. Está concentrada, está concentrada. Contemporáneos a Ezequiel. Contemporáneos a Ezequiel. Contemporáneos a Ezequiel. Jeremías y Daniel. Jeremías y Daniel. Aquí yo creo que yo la puse mal, yo la puse mal, yo la puse mal. Pero no se importa, no se preocupe, todos la tienen mal. Hay huelga, hay huelga. Está igual la tabla, está igual la tabla. Siguiente. Hermano, téngame misericordia. ¿Hasta dónde llega la visión de Ezequiel? Téngame misericordia, hermano. ¿Hasta dónde llega la visión de Ezequiel? Estaba tembloroso, por eso fue el problema. El reino milenial, muy bien. Egipto fue un aliado inútil de Judá. Egipto fue un aliado inútil de Judá. Sí, verdadero fue. De hecho, la imagen que da es como una caña que tú te acuestas, te agarras de ella y se rompe y se te mete en la mano. Bueno, venía escuchando casualmente una prédica de que hablaba de eso, pues.
de cómo Dios agarra los bastones de nuestra vida y nos desbarata, para que nos caigamos y sepamos que lo único que tenemos para confiar es Él, más nada. Muy bien. Ahola y Oliva son metáforas de Samaria y Jerusalén. Ahola y Oliva son metáforas de Samaria y Jerusalén. Verdadero, muy bien. Viene la crianza subiendo. Llamado gran dragón. Llamado gran dragón. Llamado gran dragón. Era Egipto nada más. Hay problema de configuración, hermano. Todavía quedan bastante. Rey referido con tipo o sombras de Satanás. Rey referido con tipo o sombras de Satanás. Rey referido con tipo o sombras de Satanás. Rey referido con tipo o sombra de Satanás. Jonás es un tipo o sombra de Jesús porque Jonás pasó en el vientre del pez. Aquí está tan mala también. Pero no se preocupe, todas la tienen igual. Siguiente. Pregunta abierta para que se relajen. ¿Cómo te ha cambiado Ezequiel? 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 Un hermano por ahí que está escribiendo unas cartas ahí. ¿Cómo te ha cambiado Ezequiel? Muy bien, vamos a ver. Las respuestas. Y ver la eternidad como algo divino. Dios es majestuoso y maravilloso. Buscar más la presencia de Dios. Me deja ver la conexión de toda la Biblia. Entiendo un poco más la profecía. Ha sido una metáfora de impacto. Me abrió los ojos. Tener más temor a Jehová. Conocer el reino de Dios. Tomar las cosas de Dios muy en serio. Importancia de la obediencia. Es muy impresionante aprender y conocer cómo Dios ve el pecado y su soberanía. Me ha explicado mucho la forma de pensar y reflexionar y obediencia a Dios y tener más temor a Jehová. Muy bien. 9 palabras, dice Ezequiel en una palabra. Describe a Ezequiel en una palabra. Una palabra nada más. Ezequiel en una palabra. Ezequiel en una palabra. ¿Cómo lo describiría en una palabra? Ángeles, obediente, fiel, omnipotencia, obediencia y creo que la que más es profeta. Muy bien, muy bien. ¿Verdadero o falso? Volvemos, puntos dobles. ¿Viste el estudio de Darcy Pro de Ezequiel?
Empiezan los padecimientos, de que no vi el video. 10, muy bien. Ay, 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 volvió Carol y volvió Sara. Siguiente. ¿Completaste Ezequiel? Desesperado venía con ese audio de Ezequiel. ¡Oh, rapidito! Sara ya prendió el turbo. Siguiente. Cuando Ezequiel vio al Señor fue una experiencia normal y tranquila. Cuando Ezequiel vio al Señor fue una experiencia normal y tranquila. Falso. Fue terrible. Culpables del juicio de Judá. Bonus. Los profetas, muy bien. Habla de ellos como falsos pastores también, ¿no? Pastores malignos. Y apareció Chema. ¿Dónde vivía Ezequiel? ¿Dónde vivía Ezequiel? ¿Dónde vivía Ezequiel? Babilonia. Y por último, ¿cómo harás para leer la Biblia de manera constante? ¿Cómo harás para leer la Biblia de manera constante? ¿Cómo vas a hacer? Aquí te compromete, vamos a imprimir eso. ¿Cómo harás para leer la Biblia de manera constante? En audio, con paciencia y amor, todos los días, sacar tiempo diario, compromiso, poco a poco, un plan de estudio, hábito diario, dedicando tiempo, disposición, mi act de YouVersion y todos los días. Muy bien, vamos a ver el podio. Tercer lugar, Karina. Eliseo segundo. La tía Lina. Muy bien, tía Lina, felicidades. Aquí yo quiero ver si lo puedo repetir. Aquí está, vamos a ver. Pues quiero ver a la, que me salga ahí los de abajo, para mandarlo. Sarita y Chema quedaron cuarto y quinto. Muy bien. Bueno, hermano, vamos a orar para despedirnos y por la ofrenda. Niño, vamos a orar. Dios, Señor, gracias por este tiempo, Padre, por habernos permitido llegar hasta aquí. Señor, te pedimos que nos permita llegar con bien a los lugares, nos dé también descanso este fin de semana para volver también el domingo con fuerzas, para alabarte, adorarte y aprender de ti, Señor. Permítenos ahora honrarte con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, Señor, y gracias por tu cuidado siempre de cada uno de nosotros. Para el nombre de Jesús. Amén.